Hola, soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Y hoy os traigo las que dicen que son las mejores fundas interiores del mundo para discos de vinilo. Son las MoFi Slips. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de ellas y de su competencia, porque he comprado estas Spin Care fundas para audiófilo, que creo que son directamente, pues bueno, están pensadas para hacerle la competencia a las MoFi. Así que voy a abrir los dos paquetes, vamos a hablar de sus características, de la diferencia de precio y a ver si merecen la pena. Bueno, pues voy a empezar hablando de las diferentes fundas interiores que hay. Es fundamental para meter los discos dentro de sus carpetas de cartón, no meterlos directamente, sino utilizar una funda interior. Pero normalmente cuando tú compras un disco nuevo, viene en una funda de papel como esta, sea blanca o negra, con las esquinas recortadas o más recta, o incluso con las esquinas redondeadas como estas. ¿Veis? Hay algunas cuadradas completamente, como estas de aquí, incluso algunas más duras, de cartón. Pues bueno, todo este tipo de fundas de papel o de cartón son dañinas para los discos. Arañan los surcos, pueden, directamente la primera vez que sacas el disco te pueden producir un arañazo, muy ligero, eso sí, pero al meter y sacar el disco con el tiempo, pues seguramente tendrás un montón de marcas pequeñitas, muy finas, pero ahí están. Y sobre todo lo que a mí más rabia me da de estas fundas es que dejan un montón de virutillas, de residuos de papel, de polvillo que va soltando el papel. Y bueno, pues cada vez que sacas el disco de esta funda, yo por lo menos le tengo que pegar una pasada. Utilizo normalmente el rodillo este que tengo, In The Groove, que ya os hablé de él en el vídeo que hice sobre artículos de limpieza. Y lo que hago siempre es desechar estas fundas. Cuando compro un disco nuevo, lo último que quiero es conservarlo en estas fundas y que empiece a estropearse desde el primer día. Así que os aconsejo que hagáis lo mismo. Antiguamente, cuando comprabas los discos nuevos, muchos traían este tipo de funda antiestática, de plástico, que esto ya, pues bueno, es mejor que el papel, es otra cosa. A mí no me gustan demasiado porque son muy flojillas, tienden a arrugarse mucho, como esta, ¿veis? Esta está arrugadísima y bueno, pues esta la voy a cambiar, aprovechando que estoy haciendo este vídeo. Además de estas con el borde redondeado, que facilita mucho a la hora de meter el disco dentro de la carpeta, pues también las hay cuadradas totalmente, así como esta. Y ya os digo que esta es una buena opción. De hecho, hay fundas japonesas buenísimas de este estilo y muchos audiófilos que utilizan este sistema. Luego están las fundas de papel con plástico antiestático por dentro, como por ejemplo esta. Es igual que las que os he enseñado al principio, pero por dentro tiene una funda antiestática pegada y eso evita los arañazos del papel y todas las pegas de la funda de papel que os he dicho antes. La verdad es que esta es mi elección habitual y normalmente se lo estaba comprando a un vendedor que se llama Val Music, con 2 Ks, acabando en KK, en eBay. Y esta, por ejemplo, es de la página cuidatumusica.com. Y bueno, pues las hay también así, las hay un poco recortadas. A mí estas no me gustan porque fijaos que asoma un poco el disco por aquí, no termina de protegerlo del todo. Entonces, si quieres dejarlo fuera de la carpeta, pues no me gustan estas que van troqueladas, así, recortadas las esquinas. Pero si lo quieres guardar dentro de la funda, pues sí que valen perfectamente. Así que es otra variante a tener en cuenta, esquinas troqueladas o esquinas sin troquelar, como esta. Esta ya os digo que me gusta más, cuadrada totalmente, sobre todo para aquellos discos que quiero dejar aquí atrás, como suelen ser los de hip hop, para poder sacarlos y meterlos rápidamente. Después de escuchar mucho a los youtubers canadienses y de Estados Unidos, sobre todo, hablar de las MoFi Slips, pues bueno, miré el precio como todos seguramente hayáis hecho y dije, ¿están locos o qué? Y bueno, al final me decidí por el bien del canal y para satisfacer mi curiosidad personal, me decidí a comprar unas fundas de estas, a ver qué tienen, a ver si es que, yo qué sé, a ver si es que te hacen la comida o algo, o te limpian la casa, pero va a ser que no. Es un paquete de 50 unidades que compré en Amazon por 32,95 €. Pero os tengo que decir que a día de hoy que estoy haciendo el vídeo, lo he mirado y ha subido a 45 € aproximadamente. Así que si 32 me parecía caro por 50 fundas, pues imaginaos 40 y pico. O sea, es que te sale a 1 € la funda prácticamente. Así que vosotros mismos. Yo por eso no quiero criticar sin saber. Tiene aquí una parte troquelada que se abre. Y me imagino que esto será para darle la vuelta
y que luego sea fácil sacar las fundas. Yo que soy un poco obsesivo compulsivo con estas cosas, pues mira, me parece un detalle interesante. Lo vuelves a meter así y ya las puedes sacar. Y aquí están las famosas fundas MoFi. Madre mía, así no pesan como si fueran de oro, la verdad, pero bueno, sí tiene muy buena pinta. El plástico parece de calidad superior, desde luego, un plástico súper fino y muy suave. Y vamos a probar a meter un disco a ver qué tal. Ya veis que el color del disco no se ve bien, con lo cual, pues bueno, no es un plástico transparente del todo, pero sí que se nota que es de una calidad muy buena este plástico. Se nota que va a cuidar mucho el disco al meterlo y sacarlo, que no va a producirle ningún arañazo, y además, bueno, pues este papel que tiene por dentro le da una firmeza que no tienen, por ejemplo, este tipo de fundas, y que pues tanto para meter y sacar el disco como para luego meter esta funda, si queréis, dentro de la carpeta, pues la verdad es que es muy útil. Ya veis que no es suficientemente rígido como para meterlo así directamente, como las de papel. Se puede enganchar, así que bueno. Y estas son las Spincare. Es la funda interior calidad audiófilo de esta marca, Spincare, que bueno, está vendiendo sus artículos en Amazon, pero tienen su propia página web. Si queréis echarle un vistazo, la voy a dejar ahí en la descripción del vídeo. Y además de fundas interiores, exteriores de todos los tamaños, pues tienen más artículos de limpieza, cepillos, líquidos y demás. Así que interesante que echéis un vistazo a la gama que tienen. Y ya os digo que se venden en Amazon, y además creo que, si no he hecho mal la cuenta, está más barato en Amazon que comprarles a ellos en su página web directamente. Así que os dejo los enlaces a Amazon, a estas fundas, por si queréis comprarlas. Y este es el paquete de 100 y también lo hay de 50. Pues bien, las 50 fundas de MoFi me costaron 32,95, ahora mismo están a unos 45 euros en Amazon. Este paquete de 100 me costó 29,95 y también ha subido, no entiendo por qué, pero ha subido a 34,95 hoy que lo he mirado. Así que son 34,95 100 fundas, que es lo que me costaron las 50 fundas de MoFi, pero que aún están más caras todavía ahora. Voy a abrir el paquete y vemos si se parecen o no se parecen. Estas vienen con un... ¿Veis? Con pegamentos, una funda resellable, con lo cual se puede abrir y cerrar cada vez que necesitemos una funda. Así que es lo que voy a hacer, sacar una y cerrar. Bueno, la primera diferencia evidente es que este no tiene nada impreso en el plástico, con lo cual es muy fácil de distinguir. Y además, pues le noto, no sé si más firmeza, el papel un poco más duro, probablemente más grosor, y se nota un poquito más firme, lo cual creo que va a ayudar a meter el disco dentro de la carpeta. Y también veo que está más arrugado, no sé si eso es importante o no, pero bueno, el caso es que se ve bastante ondulado el plástico. En cambio la MoFi pues tenía algunas ondulaciones, pero es como si estuviera más liso el plástico. Aquí tenéis las dos fundas con el disco Studio One Rockers, que tiene este verde fuerte para que se vea un poco la transparencia, pero no sé yo si se va a ver mucho con el brillo de la luz y tal. Y estas de Spincare, la verdad es que como tienen el papel un poquito más grueso, pues creo que son más fáciles de meter. En la otra se me doblaba un poco la esquina, se empieza a liar un poquito. A ver si con esta se me lía o no, pero veis, al tener la esquina más floja, hay que tener más cuidado, más precisión. Y luego esta esquina de aquí te va a costar meterla, sin usar las dos manos. Sí que me gusta el toque de que sea un poco más grueso el papel. Pues nada, lo dejo a vuestra elección. La verdad es que yo desconozco las propiedades químicas de cada uno de los plásticos, ahí no me puedo meter. Sí os puedo decir que el del MoFi parece un poquito más suave, tal vez, que el de las fundas Spincare, pero bueno, MoFi Sleeves, 50 unidades a 45 euros en Amazon. Os dejo el enlace por ahí abajo y seguramente haya otros sitios donde comprarlas, pero nunca las he visto más baratas que en Amazon, la verdad. Y estas fundas calidad audiófilo, que las tenéis, el paquete de 50 a 19,95 ahora mismo y el de 100 a 34,95.
Así que bueno, pues el doble de fundas a menos precio que las MoFi, yo creo que merece la pena, sinceramente. De todas maneras, si no os queréis volver locos, yo he comprado estas fundas para hacer el vídeo y yo creo que no las voy a volver a comprar nunca más, sinceramente os digo. Yo creo que este tipo de fundas son más que suficientes y cuestan la mitad que las otras. Creo que no merece la pena gastarse tanto dinero en fundas para discos. Sí hay que proteger los discos, sí es importante que tengan el plástico antiestático, pero yo creo que llega un momento ya que es que no puede ser un euro por cada funda de cada disco. Pues si tienes una colección de 1000 discos como yo, son 1000 euros en fundas, es una locura. Las hay blancas por 19,95 en paquete de 100 unidades, en el vendedor Arthur MDR de eBay, por ejemplo, o en cuidatumusica.com las encontráis. Y mi vendedor de eBay, que os digo muchas veces, Val Music, con 2K al final, pues yo creo que le habéis agotado las existencias porque he recomendado muchas veces estas fundas de ese vendedor y ahora mismo no las tiene, pero dejaré el enlace por ahí abajo también. Conclusión, esto depende de cada uno. Yo siempre digo, me lo gasto todo en discos y es verdad que muchas veces pues me gustaría tener un amplificador y unos altavoces mejores, pero cada uno invierte por donde le dice la cabeza o el corazón, y la verdad es que yo prefiero siempre coger un disco nuevo antes que gastarme el dinero en accesorios innecesarios. Creo que estas fundas son necesarias y creo que gastarse 1 euro por funda es inviable, por lo menos para mí. Pero bueno, esta solución de Spinker puede ser una cosa intermedia. Son 100 fundas por 35 euros, con lo cual, pues bueno, te sale a menos de 50 céntimos la funda, que ya es una cosa un poco más razonable, me parece a mí. Así que decidme en los comentarios qué os parece, qué utilizáis vosotros. Decidme si habéis utilizado alguna vez estas fundas MoFi Spinker o si tenéis alguna otra alternativa que queráis sugerirnos. Y no olvidéis dejar vuestro like y activar la campanita de notificaciones para no perderos nada. Y por cierto, si queréis comprar camisetas o sudaderas de vinilo enfermos para apoyar el canal, ya están disponibles en la tienda Teespring, que os dejo el enlace por ahí abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.